¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos al Instituto Frontera, a la materia Historia Universal Contemporánea. La igualdad de oportunidades es uno de los mejores caminos para la trascendencia de la sociedad humana. El día de hoy tenemos como aprendizaje esperado comprender la importancia de la desintegración del bloque socialista en Europa. Y vamos a reflexionar sobre la posible importancia de potencias emergentes y su relación con nuestro país. Nuestra unidad 4 que comienza hoy son procesos históricos actuales y el subtema son países en vías de desarrollo. Les recuerdo que esta es nuestra cuarta unidad. En esta semana terminamos esta materia. Les recomiendo que hagan sus trabajos, hagan sus tareas y que le echen ganas para acreditar con la mejor calificación posible. Bien, los países emergentes o en vías de desarrollo es lo que tradicionalmente se le llama tercermundista. Lo único que pasa es que la palabra tercermundista es una palabra discriminatoria o elitista. La hizo Alfred Sauri y él era profesor de París. Obviamente los países arios lo ven diferente al sur, como ya lo platicamos. En este mapa ustedes pueden ver la parte verde, todo lo verde incluyendo Japón, Australia. Ustedes lo ven verde, todos los países verdes son países desarrollados, como se conocen, y los países en amarillo o amarillo o en ámbar son países en vías de desarrollo o países emergentes, que se les conoce, como dije, como tercer mundo. Y históricamente hay causas del atraso, tenemos causas internas. Los estudios dicen que en el pasado fuimos países colonizados. Entonces, en el desarrollo de nuestra cultura, por ejemplo, México en realidad pues tiene 200 años como México. No éramos México cuando estaban los españoles. Eso se llamaba Nueva España, y no éramos mexicanos cuando estaban los mexicas. Eso se conocía como el Imperio Azteca o el Imperio Mexica, y más antes, aunque había civilizaciones, no nos llamaban mexicanos. Mexicanos es un término que describía despectiva al mexica, decía el mexica no, o sea, no queremos al mexica, no queremos aceptar al mexica, el mexica es esto, el mexica es aquello. Entonces era mexicano, y ahí se quedó la palabra mexicano. Bueno, entonces tenemos una cuestión interna que es a través de las luchas, de no llegar a acuerdos, de revoluciones, de independencias, de golpes de Estado, sobre todo al principio de nuestra formación como país, como nación, pues tuvimos este conflicto que aún no hemos logrado trascender a través de la democracia. Y las causas externas, pues que fuimos países de alguna manera dependientes de los países arios o los países del norte, en el caso de África, en el caso de, por ejemplo, Irak, con Irán, tuvieron siempre conflictos. Bueno, nosotros no tenemos conflictos bélicos con otros países. En realidad México ha sido un país con mucha paz, es muy pacificador, muy dialoga, es intermediario entre conflictos. O sea, la función que México ha hecho como un país no reconocido como superpotencia, pues al final somos un país que sí hace un trabajo de pacificación. Y otra cosa que es importante mencionar es que tenemos la dependencia económica y tenemos la dependencia industrial. Aunque un país industrializado como México, pues nos hemos convertido de alguna manera en maquiladores, no tanto tenemos materia prima por los recursos naturales, pero no logramos desarrollar estas materias primas. Entonces vienen los extranjeros, invierten su dinero usando nuestra materia prima, usando nuestros recursos naturales, usando nuestra mano de obra barata, y hacen productos que posteriormente los pueden llevar a cualquier parte del mundo a venderlos a un superprecio. Las multinacionales o las transnacionales pues se han adueñado también de los plantíos. El día de ayer me di cuenta que los chinos están sembrando frijol, arroz, bueno, el frijol chino que le llamamos, ¿no? El arroz, están sembrando col en Nayarit, y están comprando parcelas y rentando parcelas. Entonces es el mercado de la comida china ha crecido muchísimo en América Latina, en México, y ellos ya están viniendo a hacer su agosto, por decirlo de alguna manera, ¿no? La dependencia económica es una forma de la nueva colonización, eso creo que nos debe de quedar claro.
Y socialmente también tenemos un atraso, generalmente tenemos una desigualdad social muy fuerte, tenemos una inestabilidad política, de hecho no tenemos política definida en cuanto a partidos, por ejemplo, la gente cambia de partido según vaya el agua, según sople el aire, tenemos situaciones de grupos étnicos o de situaciones políticas como los de Varón, tenemos el narcotráfico, tenemos la trata de personas, tenemos el tráfico sexual, o sea, todos estos asuntos hacen que esta inseguridad social atrase económicamente y en desarrollo el país de México. Y tenemos un atraso político, como les decía, pues la corrupción no logramos cambiarla, tenemos un narcoestado en muchos estados de la República, característicamente hemos tenido corrupción institucionalizada, es decir, la norma es que un político, un policía, el gobierno representado en cualquier forma, pues tiene corrupción o permite la corrupción o no hay justicia, o sea, se permite la violación al derecho estatal. Entonces, pues tenemos una situación muy complicada en cuanto a la seguridad y en cuanto a la corrupción y eso nos mantiene dentro de aparatos políticos de corrupción. La otra es que hasta los militares ya han sido afectados. La lucha contra el narcotráfico ha sido un conflicto que nos mantiene en inseguridad, que nos mantiene con los dientes, comiéndonos las uñas. Entonces es una situación muy difícil que mantiene a países emergentes en esa situación, en vías de desarrollo. También tenemos la sobrepoblación. Aquí puse un dibujito que encontré por ahí. No quiere decir que porque sean morenos sean afrodescendientes, en realidad habemos de todos, pero en los países desarrollados tenemos muy poca mortandad y muy poca natalidad, mientras que en los países en vías de desarrollo tenemos una gran natalidad y una baja mortalidad. Eso es que hace que que la población crezca a pasos agigantados. También estamos cambiando de ser rurales a ser a venirnos a vivir a las ciudades. Entonces, esta población de las ciudades, el gobierno no se da abasto para construir universidades, para construir hospitales, para construir vivienda, para construir infraestructura. No se da abasto y crea pues un déficit, lo cual mantiene a la gente en extrema pobreza. Y obviamente sí podríamos tener una lucha o ganarle al subdesarrollo, posiblemente cancelando las deudas, o si no cancelando las deudas, a lo mejor cancelando o bajando al mínimo los intereses que se nos cobran, fijar fomento a la industria, es decir, que la industria sea para el país, que los productos que produce la industria se queden en el país y no solamente se saquen al extranjero, y fijar precios estables sobre la materia prima, es decir, que nos paguen el precio justo por el producto natural, por el recurso natural o también por el recurso humano, es decir, la mano de obra barata, que se modifique esta cuestión de salarios. Otra es transferir los productos de lo que se conoce como tercer mundo al primer mundo y al revés, crear una dinámica de comercialización como era la idea de libre comercio en México, pero se perdió esa idea y volvimos otra vez a caer en el rico industrial contra el trabajador proletario, ¿no? También que haya un conocimiento de la población, que podamos vivir de una manera más austera, es decir, ¿por qué tenemos que pensar en consumismo? Creo que muchísima gente tiene vendida la idea de que consumir le da una postura económica mejor, le da un estatus mejor, y esas son solamente ideas del comercio, de la mercadotecnia, y está muy vendido en nuestros países y también en América Latina. La otra es que las autoridades o potencias, las organizaciones no gubernamentales ayuden realmente a los pueblos, es decir, a través del medicamento, a través de una acción de ayuda, pero que ayuden a solucionar problemas a través de la educación y no nomás a sostener o mantener la pobreza. Y por último, pues potenciar las campañas de población, buscar el desarrollo, crear empleos, crear educación, crear hospitales, pero con el fin del desarrollo humano y no solamente crear fuentes de trabajo. Les dejo un pensamiento: la desigualdad en realidad comienza en la forma de pensar y no solo el entorno.
Si queremos progresar, tenemos que empezar con nosotros. Les agradezco su atención. Cualquier duda, aclaración, estoy a la orden a través de la plataforma. Envíen sus trabajos, no lo olviden. Gracias.